En la amplia rama de la ciencia social nos encontramos con algunos imperfectos que muchos teóricos y apasionados por esta área han querido estudiar. Uno de ellos y que causa intriga entre la sociedad es la pobreza, un fenómeno socioeconómico que restringe a una parte de la sociedad algunos aspectos básicos, tales como el acceso a la salud, a la educación, el respeto a sus derechos, una libertad política y el acceso a un trabajo productivo y bien remunerado, los cuales le impiden llevar un nivel de vida. A su vez, para su estudio se recurren a indicadores que de alguna manera se han limitado en cierta parte, aspectos cuantificables acerca de lo que se considera llevar un nivel de vida. Para la medición de la pobreza es necesario conocer dos elementos claves en el proceso de medición, la identificación y la agregación. Pérez y Mancero dicen que para la identificación de los pobres se debe elegir una variable cuantificable que actúe como un indicador del bienestar de las personas. Algunos de los indicadores que propone el autor para explicar esa línea de pobreza son el ingreso y el consumo, el ingreso ajustado por una variable de escala de equivalencia, indicadores nutricionales y la proporción de gastos en bienes no alimentarios. Sin embargo, debido a las dificultades de estos indicadores y la insuficiencia para explicar los niveles de bienestar de una persona, se descartan del concepto de pobreza, pues ninguno logra sintetizar las necesidades y el grado en que éstas se satisfacen. Estos indicadores, que pueden ofrecer información relevante para conocer algunas carencias de la población, no siempre proporcionan comparaciones adecuadas que permitan distinguir las situaciones de pobreza. En consecuencia, encontrar el indicador que mejor explique la situación de pobreza depende del lado del que se define ese fenómeno. Para determinar las condiciones de pobreza de una persona existen dos enfoques. El primero se refiere a una persona que no satisface una o varias necesidades. Este está asociado con el consumo que realiza esa persona. Y el segundo, que define a alguien pobre como aquel que no cuenta con los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades, está asociado con la capacidad de consumo. De acuerdo a lo anterior, se considera que para clasificar la pobreza no necesariamente ambos conceptos deben ser compatibles. Ahora bien, detrás de ambos enfoques existen métodos teóricos que difieren en la explicación de cada uno. Por un lado, el método de consumo calórico, que de alguna manera no requiere mucha información, pero difiere en que tiene en cuenta un indicador nutricional, es decir, si hay dos familias, una que tiene gustos de alimentos más caros que la otra, la primera gasta más por calorías consumidas, dado el nivel de gasto, y el consumo de esta será menor que la otra familia. A partir de ello, por medio de este método, se determina que la familia 1 es más pobre que la otra. Por otro lado, se encuentra el método del costo de las necesidades básicas, que explica la línea de pobreza como el gasto necesario para adquirir una canasta de bienes. Sin embargo, este método utiliza líneas de pobreza absolutas, que no tienen en cuenta que los patrones de consumo pueden variar ni que las necesidades básicas no son constantes en el tiempo. Luego, el método relativo considera la pobreza como una situación de privación relativa, en la que un individuo es más o menos pobre según cuánto tengan los demás. De esta manera, el método relativo no necesita de reajustes periódicos al nivel de la línea de pobreza, pues esa línea se fija en relación a los ingresos medios de un país. Sin embargo, ante la presencia de algunas críticas hacia el método, se propone la combinación de un enfoque relativo y del criterio multiplicador, el cual especifica la línea de pobreza como un porcentaje de la mediana del gasto en alimento, vestuario y vivienda, y el multiplicador se aplica para cubrir los gastos adicionales. El método subjetivo hace parte del tema líneas de pobreza y pues como el nombre lo dice, subjetivo es la persona a la que determina si se considera pobre o no. Acá la definición de pobreza está dada por la población y no por quien realiza el estudio. Y pues en este método valdría el supuesto de que cada individuo por sí mismo es el mejor juez de su propia situación. En este método el encuestador le realiza una serie de preguntas al ciudadano y pues él responde de la manera que cree más conveniente. Y pues las respuestas pueden no reflejar realmente los requerimientos necesarios de los encuestados, sino sus expectativas determinadas por su situación actual. Otro método directo que ayuda a identificar la pobreza también es el método de necesidades básicas insatisfechas, sus siglas NBI. Este método utiliza únicamente información ex post, puesto que no considera la capacidad del hogar para satisfacer las necesidades a futuro. Este método también tiene en cuenta que es la situación propia de un país la que determina qué tan apropiada es un indicador, y pues también se tiene en cuenta varias carencias que son comunes en los diferentes países donde hay pobreza, como son el hacinamiento, la vivienda inadecuada,
abastecimiento inadecuado de agua y pues también la falta de escolaridad. Este método también tiene en cuenta las diferencias entre la zona rural y la zona urbana, pues ya que las dos son completamente diferentes. Y pues en conclusión, el método es particularmente pertinente para ofrecer una caracterización de la situación en la que viven los hogares carenciados, lo cual es muy útil en el diseño e implementación de políticas focalizadas que apunten a aliviar determinadas necesidades básicas. Mediante el uso de información censal, es posible registrar con alto grado de detalle la evolución de algunas necesidades básicas insatisfechas. Por otro lado se encuentra el Índice de Desarrollo Humano, IDH, que abarca 3 dimensiones fundamentales de la vida humana, como son la longevidad, el conocimiento y nivel de vida decente. Este índice fue creado por el Programa de Naciones Unidas desde 1990 y a partir de entonces ha tenido una serie de modificaciones. Este método tiene una ventaja y es la facilidad con la que puede desagregarse por regiones geográficas o modificarse para captar desigualdades distributivas de diversos tipos. En resumen, el IDH cuenta entre sus ventajas el ser fácil de calcular, comunicar y extender para tomar en cuenta inequidades de diversos tipos. Por otro lado se encuentra la agregación, que se da una vez identificadas las personas pobres, pues es necesario contar con una medida que indique la extensión y estado actual de la pobreza. Y pues esto se hace a partir de varios axiomas, entre los que se encuentran el axioma focal, el axioma de monotonosidad, el axioma de transferencia, dentro del cual se encuentra el axioma de sensibilidad a transferencias, y por último el axioma de monotonicidad en subgrupos. Otro aspecto que hace parte de agregación es la medida de pobreza, dentro de la que se encuentra el índice de recuento y la brecha de ingreso. El índice de recuento mide la proporción de personas que se encuentran bajo la línea de pobreza, representando la incidencia o el predominio de la pobreza, mientras que la brecha de pobreza mide la profundidad de la pobreza e indica la distancia promedio de las personas pobres, ponderado por la incidencia de esta. Por otro lado se encuentra el índice de Sen, que se originó a partir de las fallas de las medidas convencionales para satisfacer el axioma de transferencia, y pues esto motivó a Sen a construir un nuevo índice de pobreza. Este método reúne los 3 primeros axiomas, como son el focal, el de monotonicidad y el de transferencia. Y pues en conclusión, el indicador de bienestar preferido para nivel de vida suele ser el consumo, y el ingreso se utiliza más bien como una aproximación. Para el caso de carencia de recursos, el ingreso es el indicador de bienestar más apropiado, y pues en ambos casos la teoría sugiere utilizar indicadores ajustados por una escala de equivalencia que refleje las distintas necesidades de las personas. Y pues la teoría no permite elegir un método por sobre los demás, ya que todos tienen defectos y virtudes, más bien pues es la práctica quien ha resuelto la elección de un método de acuerdo al contexto en el que se aplique. Y pues dado que ningún método de identificación y agregación es completo por sí solo, pues muchos autores plantean la necesidad de integrar distintos métodos para captar de mejor manera diversos aspectos de la pobreza. Y pues como se dijo anteriormente, las investigaciones pues se derivan de la parte subjetiva que tiene el investigador sobre el proyecto. Pues este es el que establece los índices que se deben tener en cuenta para así determinar con más exactitud todo lo relacionado con la pobreza.